Una vez más, les saludo hermanos y ahora para compartir el tercer estudio sobre el Evangelio de Mateo, estamos siempre recordando algunas cosas de lo que ya hemos visto antes, porque no se trata propiamente de una predicación así nada más, es un estudio también de ver algunos datos, grabar algunos datos de la palabra de Dios, en este caso el Evangelio de Mateo, para tener no solamente el conocimiento, y eso que nos ayuda a nosotros para estudiar también la palabra del Señor, y nosotros que predicamos y enseñamos, pues nos ayuda para poder no solamente a través del estudio alimentarnos nosotros, sino enseñar a las demás personas. Ya habíamos dicho que el Evangelio de Mateo tiene algunas claves para comprenderlo. Mateo significa simple y sencillamente el nombre regalo de Dios y fue escrito allí alrededor del año 60. Es uno de los libros más tempranos después de la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Tiene el propósito principal de enseñar y hablar a los judíos, a la mentalidad judaica, para probarles que Jesucristo, mostrarles más bien que Jesucristo es ese rey venidero, el hijo de David. Contesta una pregunta que ya habíamos mencionado antes, en su momento la vamos a considerar también, que está en el capítulo 12 y el versículo 23. Y la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Pues Mateo responde que es así y lo va a hacer desde el mismo capítulo 1. Hablábamos también de la división del libro y todo esto recordando siempre guardar las reglas del estudio bíblico, y una de las principales reglas del estudio bíblico que desafortunadamente mucha gente pasa por alto es el asunto del contexto, porque ya dijimos que este libro junto con otros dos libros son libros que son llamados transicionales. Quiere decir que hacen una conexión desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. No por ello son menos importantes, al contrario, hacen esa conexión y tenemos que tener cuidado porque muchas veces intentamos sacar enseñanzas para el cristiano de hoy y la iglesia en este tiempo de libros como Mateo, Hebreos e inclusive en algunos casos el libro de los Hechos. Y muchas de estas cosas tienen lecciones y cosas muy buenas para nosotros, pero no son libros escritos directamente para instrucción de la iglesia. Hay cosas que se hicieron allí, por ejemplo, en el libro de los Hechos se habla de la gente vendiéndolo todo y viviendo de una forma en común. Y muchas iglesias quieren practicar estas cosas. No, 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 no. A ver, no es una enseñanza para la iglesia. Digo, puedes vender una propiedad y dar el dinero para misiones y la iglesia y ayudar en alguna forma especial, pero no quiere decir que es una enseñanza de una práctica, una doctrina que hay que llevarse a cabo. No tiene nada que ver con eso. Simplemente son cosas que los cristianos en aquellos inicios y los primeros creyentes hicieron, y eso en su debido contexto tiene alguna buena enseñanza para nosotros, pero no es una doctrina para el desarrollo de la congregación y la iglesia y la cristiandad en este tiempo, como decimos. Y las 5 claves, pues ya las habíamos, ahora nada más estamos haciendo repaso y mencionándolas. Las 5 claves, la primera de ellas es que hay un tema central en el Evangelio de Mateo, y ese tema central es el reino de los cielos. Aparece 32 veces. Tenemos que recordar estas cosas y sería bueno que lo busquen, que lean el libro, los 28 capítulos, y hagan como yo, vayan subrayando cada vez que aparece esa expresión. Hay otra expresión parecida que es el reino de Dios, y el reino de Dios es una expresión que también aparece en el Evangelio de Mateo, pero la predominante es la expresión el reino de los cielos. Y eso va a marcar el libro porque es el único libro en toda la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento, sino en toda la Biblia, que utiliza esta expresión.
lo conecta con otro tema general alrededor de la Biblia, que eso sí conecta la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que es el reino de Dios, porque muchas veces nos centramos solo en uno de los eventos de las Escrituras que sí es uno de los más relevantes, es el más relevante en lo que corresponde a nuestra salvación, y es el sacrificio de Cristo en la cruz, muriendo por nuestros pecados y todo eso. Pero este evento y estas cosas y la muerte de Cristo en la cruz, su sacrificio y la salvación, es parte de lo que el Señor está utilizando para establecer su reino. Siempre ha estado eso a lo largo de las Escrituras. La expresión el reino de Dios en el Evangelio de Mateo aparece 5 veces. 32 veces aparece la expresión el reino de los cielos. No confundamos el reino de Dios y el reino de los cielos. A veces inclusive algunos quieren unirlo y dicen, bueno, o sea, es el reino celestial. No, 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 no. No se habla propiamente de un reino celestial, se habla del reino de Dios, que tiene que ver más con el aspecto espiritual y Cristo morando en nuestros corazones, y el reino de los cielos tiene que ver directamente con ese reino terrenal que el Señor Jesucristo va a establecer y va a tener sobre la tierra 1000 años. El Señor Jesucristo todavía no ha reinado, todavía no se ha sentado en el trono de David. Esa es una promesa a la nación de Israel que se va a cumplir hacia futuro. Y Mateo apunta mucho en esa dirección. Dijimos también que había varias profecías. Yo por lo menos contabilizo 24 lugares en el Evangelio de Mateo donde se citan profecías del Antiguo Testamento, del libro de los Salmos, de Éxodo, de Isaías, de Zacarías, de Deuteronomio, de Malaquías, de Oseas, de Miqueas. Y eso manifiesta una cosa, el conocimiento que no solamente Mateo tenía del Antiguo Testamento, sino que manifiesta y lo conecta, porque todas son profecías respecto del rey venidero, aquel profeta que había de venir, y entonces especialmente con el rey venidero. Otras características del Evangelio de Mateo, y estamos haciendo un repaso aquí en el principio, es que hay 8 bienaventuranzas. Allí en el capítulo 5 del Evangelio hay 8 bienaventuranzas. Y qué curioso, hay 8 ayes, luego más adelante en el capítulo 23 de este Evangelio de Mateo. El hijo de David es una expresión que aparece 10 veces, conectándolo directamente con la descendencia, o sea, uno de los descendientes o el descendiente señalado del rey David. Entonces dijimos que hay estas 5 claves. La primera de ellas, el reino de los cielos, es el tema central. Luego dijimos que hay 2 rechazos, el rechazo del rey, en el capítulos del 1 al 12, y luego el rechazo del reino, y luego el rechazo del rey, los capítulos 13 al 28. Dijimos también que había 3 divisiones, y cito aquí los pasajes, ya esto no los vamos a leer ahora, pero los tienen ahí para recordarlos. En Mateo 4:17 y 16:21 hay 2 expresiones que estuvimos considerando con 2 palabras claves desde entonces, que hacen que el Evangelio se divida en 3 partes. Y esas 3 partes ya las establecimos nosotros con algunos nombres, hicimos una especie de bosquejo general y dijimos que es la maduración del rey, que es de los capítulos 1, del versículo 1 al capítulo 4, versículo 17, y luego el ministerio del rey, capítulo 4, versículo 18, a capítulo 16, versículo 20, y luego la muerte del rey del capítulo 16 al capítulo 21, al capítulo 21, versículo 18. Mejor dicho, de los capítulos 6, versículo 21 hasta el capítulo 28, que es el último capítulo. Y también lo dividíamos como la preparación, la predicación y la pasión del rey.
Otra de las cosas que establecimos es que hay dos ilustraciones y una de ellas está allí en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 1, 4 al 12, que es el asunto de la visión que tiene Ezequiel de la gloria de Dios y cómo aparecen cuatro figuras. Porque hablábamos de que el Evangelio de Mateo es el primero de cuatro que describen la vida del Señor Jesucristo. Hoy vamos a tratar un poco de eso, que no hay cuatro evangelios, hay un solo evangelio y hay cuatro escritores que miran desde diferentes puntos de vista a la misma persona, el Señor Jesucristo, describiendo cuatro facetas diferentes. El libro de Mateo, presentando a Cristo como el Rey de Reyes y la figura de león. El libro de Marcos, representando a Jesucristo como el siervo fiel, el esclavo fiel y la figura del buey. El libro de Lucas como el hombre perfecto y con la figura de cara de hombre, y luego el Evangelio de Juan con la figura de águila. No solamente veíamos eso en el libro de Ezequiel, sino que íbamos también al Nuevo Testamento, al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1 al 8. Y dijimos entonces que Mateo está enfocando su libro para presentar al Señor Jesucristo como el Rey de Reyes, y lo envía, lo escribe directamente a la mentalidad judía. Y la quinta clave, primera clave es un tema, segunda clave los dos rechazos, la tercera clave las tres divisiones, la cuarta clave, cuatro evangelios, la quinta clave, entonces los discursos que encontramos en el libro. Dijimos que había 5 y aquí otra vez no los vamos a considerar a fondo cada uno en este momento, pero en su momento, cuando lleguemos allí, sí lo vamos a hacer. El Sermón del Monte, que es el más conocido, capítulos 5 al 7, luego el asunto de misiones, el tema de misiones en Mateo capítulo 10, donde Jesús envía a sus discípulos para ofrecer el reino a Israel. Y luego las parábolas del reino en Mateo capítulo 13, donde hay siete parábolas que desgraciadamente son muy mal entendidas y menos estudiadas, y donde en este capítulo hay un versículo clave que luego vamos a hablar un poquito más de eso más adelante en este tiempo de estudio. Luego el discipulado, la instrucción de los nuevos creyentes en Mateo 18, una serie de enseñanzas del Señor Jesucristo dedicada especialmente a los discípulos que el Señor Jesucristo tenía en su preparación. Y finalmente el quinto discurso, mensaje o sermón es un mensaje profético en los capítulos 24 y 25, que desgraciadamente otra vez son motivo de tropiezo para mucha gente que no considera el contexto, porque especialmente algunas expresiones de Mateo 24, muchos predicadores con buena intención, muchos creyentes sin mucha enseñanza y comprensión de las Escrituras, toman y quieren aplicar a la iglesia, y está hablando de otro tiempo, especialmente el tiempo de juicio y gran tribulación que va a venir adelante, que nada tiene que ver con la iglesia. Allí ese mensaje de Mateo 24 y 25 en el Monte de los Olivos, y su mensaje tiene que ver con la profecía, el porvenir, y no está aplicado en ninguna manera a la iglesia. Hablamos de la profecía que se cumple en el Señor Jesucristo, profecías respecto del Rey venidero, y hablamos de esas profecías que está especialmente comenzando con Isaías 11:1, Jeremías 23:5, otra porción de Zacarías 3:5, hablando todos estos pasajes en un orden del varón, en Zacarías 6, 12 y 13, que es una referencia al Evangelio de Lucas, de siervos, que es una referencia a Marcos, y en Jeremías hablando del Rey de Justicia, que es una referencia a Mateo, y finalmente en Isaías 4:2 hablando del fruto
de la deidad y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo, que es una referencia directa en el al Evangelio de Juan. Ahora, en este tiempo que nos queda, vamos a hablar acerca de que hay que contextualizar, o sea, poner en contexto el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es el libro clave para entender las Escrituras. Cuando nosotros no entendemos el libro de Mateo, vamos a tener muchos problemas en la interpretación de otros muchos pasajes y muchas falsas enseñanzas respecto a la cristiandad y a la iglesia proceden de este libro de Mateo mal aplicado. Así que no solamente el Evangelio de Mateo debe ser puesto en su debido contexto, sino que nosotros teníamos que poner cada porción de las Escrituras en este contexto triple. Hay un contexto histórico, hay un contexto doctrinal y hay un contexto devocional. Cuando nosotros fallamos en poner la Escritura en su debido contexto, entonces nosotros empezamos a tener problemas porque empezamos a aplicar pasajes que nada tienen que ver, vamos a ver en un momento, con tres grupos de personas y vamos nosotros apropiándonos de promesas y cosas que no nos corresponden, que posiblemente tienen una aplicación secundaria, pero no nos corresponden, porque hay tres grupos en las Escrituras: los judíos, los gentiles y la iglesia. Y la Biblia fue dirigida a específicamente uno de estos grupos. Es el caso del Evangelio de Mateo. Mateo no fue escrito a la iglesia. ¿Hay enseñanza para la iglesia? Sí, en un sentido secundario y devocional de algunas cosas, no de todo, porque su pensamiento de Mateo, el escritor, era mostrarle a los judíos que Jesucristo es ese hijo de David, hijo de Abraham, que en este caso pues establece dos líneas muy importantes: el asunto de la línea de la realeza y la línea judía, la sangre judía. Él es judío, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, tenemos aquí que considerar muy clarito esto. Ahora, todo debe entenderse en su debido contexto. Si nosotros no lo hacemos, vamos a tener una serie de problemas muy graves y vamos a levantarnos con enseñanzas que no tienen nada que ver. Cada palabra, y aquí entramos un poquito en la enseñanza más a fondo de hoy, cada palabra en la Biblia tiene su contexto. Cada versículo tiene su contexto. Cada capítulo tiene su contexto. Cada libro tiene su contexto. Y establecer el contexto correcto del Evangelio de Mateo debe ser la prioridad cada vez que leemos y estudiamos las Escrituras. Acuérdense, Mateo no fue escrito a la iglesia. ¿Hay enseñanza para nosotros creyentes? Sí, mucha preciosa enseñanza. Sin embargo, la mentalidad que Mateo tiene es el pueblo judío y está enseñándoles que ese Jesús que están rechazando y ese reino que ellos están rechazando es el reino prometido, el reino de los cielos, no el reino de Dios, sino el reino de los cielos. De hecho, su predicación, si ustedes se fijan en capítulo 3 de el que es el heraldo del Señor Jesucristo, dice el capítulo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, noten, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, hablando del Señor Jesucristo, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo. Por eso citamos varias profecías en Isaías 4, capítulo 11, otros muchos pasajes. Isaías es el profeta mesiánico. Entonces él habla mucho del Señor Jesucristo y lo presenta de diferentes formas. Y aquí nosotros estamos viendo que Juan está recordando, es una de las citas aquí en el Evangelio de Mateo, y está citando Isaías 43. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparando el camino del Señor, enderezar sus sendas, hablando de sí mismo
que es el precursor de Cristo, y hablando del mismísimo Señor Jesucristo. Entonces, Mateo está presentando todo esto con un solo propósito: hacer ver al pueblo judío que tienen delante de sí dos cosas: la presentación del reino de los cielos y la presentación de ese rey venidero, ese Jesús, hijo de David. Entonces, cuando vemos nosotros este asunto en su debido contexto, no tendremos problemas. Hay en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, un versículo que es quizás el versículo más importante de la Biblia. Algunos escritores, algunos comentaristas han llamado este texto el texto clave para la comprensión no solamente del Evangelio de Mateo, no solamente del capítulo 13, sino del Evangelio de Mateo y de toda la Biblia. Quiero llevarles nada más por un momento para mostrarles, si tienen ahí su Biblia, Mateo capítulo 13, dice la palabra de Dios en este capítulo 13 de Mateo, en el versículo 33, 13:33, es el texto clave. Entenderlo es muy importante. Dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora solamente les daré lo que es generalmente la interpretación errónea, fuera de contexto, que siempre se da. Se dice que la levadura es el Evangelio. Bueno, hay que ver qué significa levadura en la Biblia. La vamos a ver en un momento. Luego se dice que la mujer es la iglesia que mete esa levadura, ese Evangelio, y que la harina, por supuesto, es las 3 medidas de harina, es el mundo. Entonces, aquí tenemos el Evangelio usado por la iglesia, introducido en el mundo, y entonces todo el mundo va a escuchar. Inclusive lo conectan con otra porción del capítulo 24 de este mismo Evangelio de Mateo, diciendo que el Mateo 24:14, que el Evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Algunos hasta se atreven a decir: vamos a predicar el Evangelio y ganar las almas para que el último escuche el Evangelio y ya Cristo venga. Un error muy grave. Primero porque estas interpretaciones están sacadas completamente fuera de contexto. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahora les adelanto eso. Este texto, algunos recomiendan que cuando tú compras un libro o algún comentario sobre el Evangelio de Mateo, que vayas directamente a qué dice el escritor acerca de Mateo capítulo 13, versículo 33. Y si su interpretación es esta que te acabo de dar, entonces el libro tíralo a la basura. Bueno, a lo mejor tiene alguna otra cosa buena en los primeros capítulos, pero generalmente a partir de aquí se va a desviar, porque el contexto no es ese, y lo vamos a ver. Lo vamos a ver con la misma palabra de Dios. Esto no es que una serie de teólogos se reunió para designar que este es el versículo importante, sino su contexto histórico, su contexto doctrinal y su contexto devocional no encaja, el que tienen en Mateo, no encaja con lo que acabamos de decir. O sea, aquí nada más te diré, la levadura no es el Evangelio. La mujer no es la iglesia. Las 3 medidas de harina no corresponden al asunto de son interpretaciones erróneas. Vamos a mirarlo en su momento llegado el instante. Lo que sí quiero decirte en este momento, abundando un poquito más y hablando acerca de su contexto, es ir a un pasaje en el libro de Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 17, que este libro, que también es un libro transicional, Hebreos, su nombre, escrito ¿a quién? ¿A los gentiles? ¿A la iglesia? No, a los hebreos. Tú, un judío, va a este libro y comprende perfectamente bien de qué se está hablando, todas las simbologías y todas las cosas que hay. Y en el capítulo 9, versículos 15 al 17, hay un texto muy importante precisamente para reforzar esa idea del asunto de libro transicional, Mateo,
Hebreos mismo y el libro de los Hechos, aunque en el libro de los Hechos encontramos muchas cosas que pueden, no es un libro escrito directamente a los judíos, pero sí es un libro transicional. Y en Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 17, hay un texto muy interesante de considerar aquí en este punto. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9, versículos 15 al 17. Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 17. Perdón, yo estoy en Hechos. Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 17. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Habla del Señor Jesucristo. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, ustedes saben que está haciendo referencia al Antiguo Testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y dice en el versículo 16, texto muy importante, porque donde hay testamento, y eso sigue vigente desde siempre, es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Quién es el testador del Nuevo Testamento? Pues es el Señor Jesucristo. En Mateo ya había muerto, no. En Marcos ya había muerto, no. En Lucas ya había muerto, no. En Juan ya había muerto, no. O sea, estamos hablando de que el Antiguo Testamento va no solamente hasta el libro de Malaquías, sino que incluiría en cierta medida Mateo, Marcos, Lucas, Juan y algunos otros libros como lo que estamos diciendo, el libro de Hebreos y libro de los Hechos, que son libros transicionales, y algunos como el Evangelio de Mateo con añadidura de que es un libro escrito principalmente a la mente judaica. Así que el Nuevo Testamento se confirma con la muerte del Señor Jesucristo. No es válido, dice el texto, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Así que esto debe ser considerado. El mismísimo libro de Hebreos, escrito principalmente a los judíos, está diciéndole a los judíos. Ahora es a partir de este momento la enseñanza después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, tenemos nosotros ahora enseñanza directamente a la iglesia. Acuérdense que el Señor dice que de ambos pueblos hizo uno, tomó judíos, tomó los gentiles son todos los pueblos en general que no son judíos. Entonces, y en la salvación ya no hay judío, ni gentil, bárbaro, ni escita, etcétera, etcétera. Ya todos son uno en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros no nos olvidamos del contexto, y esto es lo que estamos estableciendo en este momento, contexto, mi hermanos, acuérdense las tres cosas importantes. Siempre que lea la Biblia, o siempre que escuche una enseñanza, o siempre que escuche una predicación, intente, si hace apuntes, decir, a ver, ¿dónde está el contexto histórico? ¿Dónde está el contexto doctrinal? ¿Dónde está el contexto devocional? Y si el expositor ni siquiera sabe o tiene mucha confusión en esto, entonces tenemos problemas, porque lo más probable es que va a ser aplicaciones que nada tienen que ver con la doctrina correcta, y va a estar aplicando cosas de la iglesia a los judíos, o los judíos a la iglesia, o en fin, haciendo una revoltura tremenda y usando los pasajes mal. Trazar bien la palabra de Dios era lo que Pablo le decía al joven Timoteo. Luego vamos a ver un poquito más acerca de eso ahí en la segunda Timoteo 2:15. Luego vamos a hablar de eso en el próximo estudio. Pero ahora esto quiero recalcarlo. Acuérdense, el contexto histórico del Evangelio de Mateo
es un asunto relacionado con los judíos. Son los judíos. Son los judíos, no los gentiles, no la iglesia, y eso tendremos que tenerlo siempre en mente. Si ese contexto lo perdemos, vamos a perder muchas cosas muy buenas del Evangelio de Mateo. Un repaso de este último pensamiento. El Evangelio de Mateo, el texto bíblico más importante de las Escrituras es Mateo 13, versículo 33. Y luego, este capítulo 13 es el capítulo más importante. Y luego, el libro en donde está el capítulo 13, el Evangelio de Mateo, es muy importante. Y esto todo hace una clave tremenda porque se conectan con toda la Biblia, con el asunto del reino. Y Mateo establece una cosa: el reino de los cielos, no el reino de Dios, que trata con las cosas espirituales, sino el reino de los cielos, un reino material. Es una promesa que, fíjese, inclusive, y aquí lo diré nada más así de pasadita, la Iglesia Católica dice que todas las promesas esas del reino y las posesiones y todas las bendiciones materiales que pertenecían a Israel, ahora pertenecen a la Iglesia. Error, ¿no es cierto? Dios sigue con sus promesas vigentes para la nación de Israel y las va a cumplir. Las va a cumplir. Y eso tenemos que tenerlo en mente. Eso pertenece a este asunto. Por eso, en la predicación inicial, por lo menos hasta el capítulo 12, del 1 al 12, el Señor Jesucristo mandó a los discípulos diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanas no entréis, ir a las ovejas perdidas de Israel. Por eso le dijo a la mujer cananea: no está bien tomar el pan de los hijos y echar los perrillos. Hay una serie de pasajes en las Escrituras, en el Evangelio de Mateo, que manifiestan precisamente esta clase de pensamiento. Así que Mateo, escrito a la mentalidad judaica, mostrando al Señor Jesucristo como el rey venidero, el hijo de David, contestando esa pregunta de Mateo capítulo 12. ¿Será este Jesús el hijo de David? Pues sí, él es. Entonces, hasta la próxima. Que Dios los bendiga.